Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el tema de expresiones algebraicas número 2. Profe, ¿de qué va a tratar lo que es expresiones algebraicas número 2? Porque el tema pasado, profe, vimos expresiones algebraicas número 1, ¿de acuerdo? Eso tal vez te estás preguntando. Mira, lo que vamos a trabajar el día de hoy son polinomios especiales, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahí, por ejemplo, cuando un polinomio es un polinomio mónico, homogéneo, un polinomio completo, un polinomio ordenado, ¿de acuerdo? Diversidad de polinomios se cabe, donde nosotros lo llamamos polinomios especiales. Profe, ¿por qué se llaman polinomios especiales? Mira, te voy a explicar lo siguiente. Dice que los polinomios especiales son polinomios con características peculiares. ¿A qué se refiere, profe, con características peculiares? Mira, lo que se refiere es lo siguiente, dice, ya sea por su ubicación de sus términos. ¿Cómo así, profe, por la ubicación de los términos? Lo que pasa, hay polinomios, por ejemplo, donde sus términos están ubicados de manera ordenada. Ese polinomio se llamará un polinomio ordenado, ¿sí o no? Por ejemplo, si los términos están, en este caso, de manera desordenada, ya no tendríamos un polinomio ordenado, sino estaría desordenado. ¿Listo? Pero eso a su vez también lo ordenan ¿quién? Los exponentes de las variables. Por eso dice, o el comportamiento de los exponentes también de las variables. ¿Por qué? Porque los exponentes, por ejemplo, de un polinomio ordenado, ¿de acuerdo? Sus exponentes son finalmente los que van a ordenar a ese polinomio, ¿de acuerdo? Ah, ya, profe, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sí. Entonces, mira, lo que te decía, un polinomio es en este caso especial, o los polinomios son especiales, ¿de acuerdo? Porque tienen características particulares o características peculiares, ya sea por la ubicación de sus términos, ¿de acuerdo? ¿Cómo están ubicados sus términos? ¿Listo? O el comportamiento de los exponentes de las variables también. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, si los exponentes, al sumarlos, cuando se comportan de esta manera, al sumarlos dentro de un mismo término, dan un mismo resultado, ¿de acuerdo? Para todos los términos, y estaríamos frente a un polinomio, por ejemplo, homogéneo. Ya, pero eso de ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Cuando vamos a ir hablando de cada uno de los polinomios especiales, ¿te parece? Ya, listo, profe, entonces. Ahora, ¿cuál es el primer polinomio que el día de hoy vamos a estudiar? ¿Cuál es el primer polinomio especial que vamos a estudiar? Mira, el primer polinomio especial que vamos a estudiar el día de hoy es el polinomio mónico, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener polinomio, vamos a indicar acá polinomio mónico. Listo. A ver, tal vez tú te preguntarás lo siguiente, profe, un polinomio mónico seguramente, imagino, profe, que debe tener un término, porque yo recuerdo, inclusive usted lo mencionó también anteriormente, en la clase anterior básicamente, que, profe, un monomio, por ejemplo, un monomio tenía un solo término, profe, eso es lo que había dicho. Entonces, un polinomio mónico, profe, es aquel polinomio que tiene un solo término. ¿Qué dices? No, no va a ser correcto eso. Todo polinomio que es mónico, ¿de acuerdo? Todo polinomio que es mónico no depende de la cantidad de términos, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta, no depende de la cantidad de términos. Ah, entonces, profe, ¿a qué se refiere con polinomio mónico? Mira acá, ve. Dice, es aquel polinomio de una variable. Para empezar, se trabaja en función a una variable, ¿de acuerdo? Esto vamos a ir especificando. Bien, lo vas a encontrar escrito, si no simplemente yo también te voy a ir indicando, ¿de acuerdo? Listo, mira, ve. Dice, es aquel polinomio de una variable. Para empezar vamos a trabajar en función a una variable. Puede ser en función solamente a x, en función solamente a y o z, por ejemplo. Listo. Donde su coeficiente principal es la unidad. Eso es lo que es importante para indicar que un polinomio, vamos a estar frente a un polinomio ¿qué? Un polinomio mónico, profe. Ya, listo. Entonces, profe, lo importante acá, ¿cuál es? Que su coeficiente principal, que ves por acá, ¿ves? Su coeficiente principal tiene que ser igual ¿a quién? A la unidad. Ahí lo vamos a indicar, ¿ya? Esto sería lo importante. Ah, entonces, profe, ¿un polinomio mónico quién es? A un polinomio mónico es aquel polinomio cuyo coeficiente principal es igual ¿a quién? Es igual, profe, a la unidad.
Ya, profe, pero ¿y su coeficiente principal? Todo polinomio tiene un término principal, de una variable tiene su término principal. Y su término principal es aquel término que justamente te indica de qué grado es el polinomio. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener. Entonces, mira, acá hemos colocado en un recuadro también coeficiente principal igual a la unidad. Vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Tú tienes un polinomio p de x, ¿de acuerdo? Un polinomio p de x. Recuerda que ya te he indicado en la clase anterior que todo polinomio es una expresión algebraica racional entera. Ah, profe, usted dijo que un polinomio era una expresión algebraica racional entera y toda expresión algebraica racional entera, justamente sus exponentes son enteros no negativos o podemos indicar su equivalente que son enteros positivos y lo incluimos también al cero, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que recordar. Listo. Entonces estamos frente a un polinomio acá. Ahora, nosotros tenemos acá este polinomio, ¿de acuerdo? Donde yo puedo determinar su grado, sí o no, de ese polinomio. Nosotros hemos visto también lo que es el grado. Entonces, mira acá, ve. Tú tienes p de x que es igual a 2x al cubo más 6x al cuadrado más x elevado a la 10 más 2x menos 3. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué grado es este polinomio, muchachos? ¿De qué grado? A ver, mira, ¿de qué grado es? Dime de qué grado es. Profe. Para determinar el grado, yo veo que él es de grado 3, grado 2, grado 10, grado 1 y grado 0. Entonces, muchachos, ¿de qué grado es? Profe, él es de grado 10. Ah, perfecto, él es de grado 10. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Profe, fácil. Yo me di cuenta porque el grado, el mayor grado en todos los términos es 10, ¿de acuerdo? Como estoy trabajando, profe, en función a una variable, yo veo que acá tengo 3, 2, 10, 1 y acá se entiende que debe estar el x a la 0. El mayor exponente de x es 10. ¿De acuerdo? Se está trabajando, profe, en función a una variable y el grado entonces tendría que ser el mayor, sería 10. ¿De acuerdo? Listo, profe. O si no, digo también, tengo el primer término, ¿de acuerdo? Que es de grado 3, segundo término de grado 2, tercer término de grado 10, cuarto término de grado 1 y quinto término ¿de qué grado? Grado 0, ¿de acuerdo? Entonces, profe, el de mayor grado es el de grado 10. Entonces, primero, ¿qué identificamos de un polinomio? Su grado. Luego que identifico su grado, en el término donde identifiqué el grado, a ese término se le conoce como término principal, profe. Entonces, acá vamos a indicar así. Él va a ser el término, vamos a indicar acá, él es el término principal, ¿de acuerdo? Acá vamos a indicarlo, es el término principal. Ya, listo, profe. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre el término principal contiene al coeficiente principal. ¿Y dónde está, profe, el coeficiente principal? Que no lo veo, porque, por ejemplo, este término tiene por coeficiente 2, este término tiene por coeficiente 6. Este término tiene por coeficiente 2 y este término tendría por coeficiente menos 3, que equivale en este caso, por ejemplo, él se llama término independiente. ¿Por qué, profe, se llama término independiente? Porque él carece de la variable, ¿de acuerdo? Es el término que no contiene a la variable x acá. Ya, listo, profe. Entonces, como acá yo tengo el término principal, dentro de ese término principal, ¿cuál es su coeficiente? Acá no hay, profe, ningún coeficiente. Bueno, cuando es la unidad ya no se escribe, ¿de acuerdo? Ah, o sea, profe, acá su coeficiente principal es igual a 1, profe, ¿no? Claro, mira, tú vas a observar que acá es lo mismo que decir más 1, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener. Ah, entonces, profe, yo lo que puedo decir luego acá, lo que puedo decir entonces, que al identificar mi término principal, me doy cuenta que luego que tengo lo que sería el coeficiente principal. Y el coeficiente principal que tenemos acá, el coeficiente principal, ¿quién sería? Sería igual a la unidad. ¿De acuerdo? Profe, entonces se está verificando que el coeficiente principal es igual a la unidad. En consecuencia, ese polinomio p de x que tenemos acá, ¿de acuerdo? Ese polinomio p de x que tenemos acá, le vamos a llamar polinomio mónico, ¿de acuerdo? Es un polinomio mónico. Está verificando que es un polinomio mónico, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces. Vamos entrando a otro polinomio especial, ¿de acuerdo? Vamos entrando ahora a otro polinomio especial. ¿Qué polinomio, profe?
El polinomio homogéneo, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con este polinomio. Mira, ¿te acuerdas que cuando yo te indiqué acerca del polinomio mónico, te había indicado que se trabaja en función a quién? A una variable, ¿de acuerdo? Está definido en función a una variable. Listo, un polinomio homogéneo, profe, se puede trabajar en función a una variable, justo es lo que también te vamos a explicar acá, ¿ya? Mira, dice, un polinomio homogéneo es aquel polinomio donde todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. O sea, cada uno de los términos tiene su propio grado absoluto. Y el mayor de todos los grados absolutos que vamos a tener ahí, ¿te acuerdas? Era el grado del polinomio. Pero acá, ¿qué es lo que ocurre? Cada uno de los términos va a tener el mismo grado. ¿De acuerdo? O sea, como todos tienen el mismo grado, al final también va a ser el grado ¿de quién? Del polinomio. Mira, bien. Ejemplo, vamos a tener acá. Te decía hace un momento, ¿cuántas variables debo tener para determinar un polinomio homogéneo? Mínimo 2 variables, ¿ah? Profe, ¿qué? ¿No hay un polinomio homogéneo de una variable? No, tienes que tener 2 variables. Porque si tienes una variable, imagínate al toque acabe. Tengo x al cuadrado más 3x al cuadrado. Profe, él es un polinomio homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque su grado es 2 y su grado es 2, profe. Ah, si tú asumes de esa manera, grado 2, profe, los grados de los términos son iguales, eso es lo que me indicó acá, en consecuencia sería un polinomio homogéneo, falso. ¿Por qué? Porque esto de acá todavía se puede reducir. El x cuadrado más 3x cuadrado es idéntico ¿a quién? Ah, perdón, acá sería 4x al cuadrado, ¿sí o no? Ah, claro, profe, sería 4x al cuadrado. ¿Y qué estaba ocurriendo acá? Tienes una expresión de un solo término. Y para que tengas, en este caso, para que tengas un polinomio homogéneo, debes tener mínimo 2 términos para que compares que los grados, ¿qué son? Iguales, profe, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Listo, a ver, veamos acá nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuántas variables debes tener como mínimo? 2, puedes tener 2, 3 o más variables, ¿de acuerdo? Mínimo 2. ¿Y cuántos términos como mínimo? 2 también, ¿de acuerdo? Como mínimo. Entonces, mira, vamos a verificar si este polinomio es homogéneo. ¿De qué grado sería el primer término? ¿Te acuerdas? Variables x y y, sumo sus exponentes, 6 y 17, la suma de ellos da 23, profe. Luego, ¿qué tenemos? El grado del siguiente sería la suma de 4 y 19, la suma de 4 y 19, ¿cuánto da? 23, profe, 23 vamos a tener acá. Y la suma de 9 y 14, ¿cuánto daría? Profe, también sería 23, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Ah, profe, todos los grados que tengo acá son iguales ¿a cuánto? Son iguales a 23. A esto me refería, ¿ve? Dice que todos sus términos tienen, en este caso, tienen el mismo grado absoluto, que es 23. Y finalmente, él va a ser el grado también del polinomio homogéneo. Entonces, profe, ¿qué es lo que se está cumpliendo acá? Que todos los grados de los términos que deben ser iguales. Basta que uno sea diferente y ya no sería un polinomio homogéneo. Todos los términos tienen que tener el mismo grado. ¿Listo? Ya este numerito que acabamos de determinar, que lo llamamos grado, acá en forma general lo vamos a llamar grado de homogeneidad. ¿Ya? Grado de homogeneidad. El grado de homogeneidad justamente va a ser el grado que se repite en todos los términos. Y ese grado de homogeneidad, en este momento, ¿cuánto es? Es 23, vamos a tener acá. Sería 23. Listo, entonces, esto es lo que te quería indicar con respecto a un polinomio homogéneo. Listo, chicos, ahora vamos a pasar al tercer polinomio, que es el polinomio ordenado, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a trabajar lo que es el polinomio ordenado y también, de paso, el polinomio completo. Profe, pero no era para trabajar polinomio ordenado y de ahí resolví el ejercicio. Lo que pasa que en la gran mayoría de preguntas de examen de admisión, ¿qué es lo que ocurre? El polinomio ordenado nos dan conjuntamente como dato que también es un polinomio completo. Ojo, no vayas a confundir lo siguiente. No estoy diciendo que todo polinomio que es completo necesariamente es ordenado o todo polinomio que es ordenado necesariamente es completo. Eso de ahí yo no estoy indicando, ¿de acuerdo? Sino que te digo que en los problemas de examen nos dan combinados a ellos dos, ¿de acuerdo? Es rarísimo
que nos indiquen que solamente es ordenado o que solamente es completo. Por eso que vamos a ver ejercicios donde se van a combinar, ¿de acuerdo? Es raro, por ahí puede aparecer un ejercicio, pero ya te dije, es raro. Pero nuevamente especifico, todo polinomio que es completo no necesariamente termina siendo ordenado y todo polinomio que es ordenado no necesariamente termina siendo completo. Solo si me dice el dato, solo si me especifican, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir viendo esa parte. Miren. Entonces, primero vamos a centrarnos cuando exclusivamente un polinomio es ordenado. Un polinomio es ordenado, vamos a indicar acá, es un polinomio donde los exponentes de una variable, van aumentando o disminuyendo de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. Profe, ¿van aumentando o van disminuyendo de uno en uno? No necesariamente. Pueden disminuir de uno en uno, pueden disminuir de dos en dos, o puedes tener el caso donde va disminuyendo. Disminuye 2, luego disminuye 4, luego disminuye 1, ¿de acuerdo? O sea, acá no vas a tener una razón de acuerdo constante. ¿Listo? Entonces, mira acá, ejemplos para aclarar esto. Yo puedo tener un polinomio que es ordenado, ¿de acuerdo? En función a una variable, puedo tener en función a dos variables, ¿listo? O más variables también. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Para eso vamos a ver ejemplos. Ya mira. Por ejemplo, P de X acá. ¿Qué me indican? Dice que es 2X a la sexta más 3X a la cuarta menos 6X a la 1. ¿Se entiende acá? ¿Ve? Acá lo vamos a agregar. Menos 6X elevado a la 1. Y acá se entiende que podemos tener un más 7X elevado a la 0. ¿Qué está ocurriendo con los exponentes? Quiero que observes acá. ¿Ve? Tú tienes 6, tienes 4, tienes 1 y tienes 0. ¿Te das cuenta que van disminuyendo? En este caso van disminuyendo. 6 disminuye 2 unidades, mira, para llegar a 4. Luego 4 disminuye en 3 unidades para llegar a 1 y luego ese 1 disminuye 1 unidad para llegar a 0. ¿Acaso hemos visto que la razón era 2, 2, 2? No, ¿verdad? O sea, la idea solamente es que los exponentes estén ordenados. Pueden estar ordenados en forma decreciente o en forma creciente. En nuestro caso, ¿están ordenados en qué forma? Profe, están ordenados en forma decreciente. Perfecto, eso es lo que vamos a tener acá. Entonces, mira. Este polinomio es un polinomio ordenado en forma decreciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a indicar, voy a colocar por acá, ¿ve? P de X es un polinomio ordenado, pero vamos a indicar que es un polinomio ordenado, vamos a colocar acá, ¿ve? Decreciente. ¿Ya? Decreciente vamos a tener acá, ¿ve? ¿Listo, profe? Acá solamente coloco un polinomio ordenado decreciente, nada más eso. Tú puedes colocar, si deseas, con respecto a X, pero no hay necesidad. ¿Por qué motivo, profe, no hay necesidad? Porque solamente tienes una variable. Y como tengo una variable, se debe entender que es con respecto a X, ¿de acuerdo? Pero ya te dije, si tú esa lo puedes agregar ahí con respecto a X. Pero cuando tienes más de una variable, tienes que indicar con respecto a qué variable es ordenado. ¿Listo? Mira acá, ve. Pasemos a un segundo ejemplo cuando tengo dos variables. Cuando tengo dos variables, ¿qué ocurre? Mira, ve. Por ejemplo, este polinomio es ordenado decreciente o creciente con respecto a ambas variables, con respecto a una variable, eso lo vamos a averiguar acá. Ve. Mira X, ¿ya? Porque recuerda que habíamos dicho, es un polinomio donde los exponentes de una variable, ¿de acuerdo? De una variable, van aumentando o disminuyendo, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. Entonces, mira, X a la cuarta. Exponente 4 para X. Exponente 2. Profe, está disminuyendo. Luego aumenta, ¿ves? 6. Te pregunto, si tú ordenaras el 4, el 2, si te pidieran observar si está ordenado el 4, el 2 y el 6, ¿tú qué observas? Profe, no están ordenados. 4, 2 disminuye, de 2 a 6 aumenta y acá se entiende que está X a la 0, otra vez disminuye. No está ordenado con respecto a X. Listo. Pasemos ahora a ver con respecto a Y. Profe, pero si no está ordenado con respecto a X ya no podemos decir que es un polinomio ordenado. No. La idea es de que un polinomio puede estar ordenado con respecto a una variable, si tiene dos variables, con respecto a las dos variables, con respecto a tres variables. Pero también tienes que tener en cuenta que si tienes dos variables, puede ser con respecto a las dos variables solamente con respecto a una variable está ordenado. ¿De acuerdo? Si tengo dos variables. Mira acá, con respecto a X no es ordenado.
Falta ver si con respecto a y es ordenado. Entonces, yo observo acá los exponentes, mira, de y al cubo, o sea, el exponente es 3, 6, 10, 17. Te pregunto ahora, si tú observas 3, 6, 10 y 17, ¿están ordenados? Sí, profe. ¿Y están ordenados en qué forma? ¿Creciente o decreciente? Creciente, también llamada ascendente. Para la decreciente también le vamos a llamar descendente, ¿de acuerdo? Ah, entonces, profe, 3, 6, 10 y 17 están ordenados en forma creciente, ¿de acuerdo? En forma creciente. Entonces, si están ordenados en forma creciente, nosotros podemos decir que este polinomio también es un polinomio ordenado. ¿Ordenado en forma qué? Creciente. Ordenado creciente. Pero ojo, acá sí vas a especificar algo. Acá tienes que decir con respecto, vamos a indicar acá, ¿eh? Con respecto a la variable, y, ¿de acuerdo? Con respecto a la variable y. ¿Por qué ahora tienes que especificar? Lo que pasa es que tienes dos variables y no es ordenado con respecto a las dos variables, ¿sí o no? Entonces, si yo solamente digo es un polinomio ordenado creciente con respecto, perdón, un polinomio solamente ordenado creciente, ¿con respecto a quién? ¿A X o a Y? Tenemos que especificar con respecto a Y, ¿de acuerdo? Listo. Luego, mira, puedes tener dos variables también y ahora hay que ver qué pasaría, mira, acá con respecto a X, si es ordenado o no, y luego con respecto a Y, si es ordenado o no. Entonces, mira, ve, tú tienes acá X a la sexta, el exponente de X es 6, el primero, luego viene 3, luego viene 2, y acá en el último se entiende que debes tener X a la 0, ¿de acuerdo? O sea, su exponente de X es 0. Entonces tú dices 6, 3, 2 y 0. ¿Están ordenados? Sí, profe. ¿Y están ordenados en forma decreciente o en forma descendente? Ah, entonces tú debes decir, es un polinomio ordenado decreciente, ¿de acuerdo? Decreciente vamos a indicar acá, con respecto a la variable X. Yo le voy a colocar solamente con respecto a X. Ya sabes que X, ¿qué es? La variable, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver con respecto a Y. Acá no hay Y en el primer término. ¿Qué se entiende? Que su exponente de Y es 0, ¿de acuerdo? O sea, acá hay que tener en cuenta que Y va a la 0. Acá tienes Y al cuadrado, Y a la cuarta y Y a la octava. Te percatas que con respecto a Y, sus exponentes están aumentando. Y a la 0, 0, 2, 4, 6. Van aumentando. Y si van aumentando, vamos a decir que él es un polinomio ordenado creciente. ¿De acuerdo? Un polinomio ordenado creciente vamos a tener acá. Con respecto, vamos a indicar acá, con respecto a Y. ¿Listo? Entonces, ahora has visto un ejemplo donde un polinomio puede ser ordenado con respecto a ambas variables. Pero en este ejemplo, decreciente con respecto a X y creciente con respecto a Y. Profe, una consulta. Siempre que tenga dos variables y es ordenado con respecto a las dos variables, mientras que uno decrece, para el otro crece, no necesariamente. Esto es un ejemplito que hemos tenido acá. Puede ser que en algún otro caso veas que es decreciente con respecto a X y con respecto a Y. O sea, con respecto a ambas variables van disminuyendo los exponentes. Con respecto a ambas variables van aumentando los exponentes. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya, muchachos? Entonces, simplemente acá se dio el caso de que tuvimos un ejemplo que era decreciente con respecto a X y creciente con respecto a Y, pero no quiere decir que siempre son opuestos. Puede ser ambos decreciente con respecto a ambas variables o con respecto a ambas variables también creciente, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Ahora, vamos a pasar al polinomio que es completo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo un polinomio, profe, es completo? Se dice que el polinomio es completo cuando respecto a una variable, otra vez, cuando respecto a una variable, ¿de acuerdo? Dice, con respecto a una variable, dice que sí contiene, vamos a indicar acá, con respecto a una variable, vamos a tener acá nada más, este sí está además acá, con respecto a una variable, contiene todos los exponentes, desde el mayor hasta el exponente 0. O sea, si tú identificas el mayor exponente de la variable X, por ejemplo, que sea 6, ¿quiénes deben estar? Deben estar los términos donde la variable tenga exponente 5, 4, 3, 2, 1 y 0. En el término de grado 0 será el término independiente, ¿de acuerdo? Listo. Ahora,
nuevamente, si tengo uno de grado, tengo un polinomio, identificas que el mayor exponente es 3, ¿qué debe pasar? Debes tener en la variable, en sus exponentes, el de grado 2, grado 1 y grado 0. ¿De acuerdo? Eso vamos a tener. Mira, y hay una propiedad, dice, para todo polinomio completo, ¿de acuerdo? Para todo polinomio completo, con respecto obviamente a una variable que vamos a analizar, dice que se cumple que el número de términos es igual al grado más 1. Entonces, el número de términos siempre que va a ser igual al grado más 1. Eso es lo que vamos a tener acá. Entonces, voy a indicar acá un ejemplo. Mira, ve. Yo tengo acá un polinomio que dice que es completo. A ver, vamos a verificar que es completo, ¿de acuerdo? A ver, primero lo que tienes que identificar es el grado. O sea, vas a buscar el mayor de los exponentes de la variable. Y tú, como puedes identificar, ¿es de qué grado? Es de grado 5, ¿de acuerdo? Ese es su grado. Este polinomio que tenemos acá es de grado 5. ¿Listo? Acá vamos a tener su grado, según lo que acabamos de determinar, su grado es igual a 5. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Ahora, para que sea completo, si tú ya identificaste que es de grado 5, el mayor exponente de la variable 5 tiene que estar 4, 3, 2, 1 y 0. Veamos. 5. Grado 4, 3, 2, 1. Y acá se entiende que el 6 va multiplicado por x a la 0. O sea, tienes todos los términos. Y si tienes todos los términos, entonces diremos que él es un polinomio completo. Efectivamente, él va a ser un polinomio completo. ¿Dónde? El número de términos que tenemos acá, el número de términos va a ser igual a ¿cuánto? Cuéntalos tú mismo acá. Profe, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos, ¿de acuerdo? ¿Te has dado cuenta que verifica la propiedad? ¿De qué grado es? El grado es 5, ¿de acuerdo? Vamos a tener acá, y hay que sumarle 1. O sea, el número de términos aquí es igual. Profe, el número de términos es igual a 6. Efectivamente, dice la propiedad que el grado más 1 es igual al número de términos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, profe, tenemos ahí. ¿Te das cuenta que verifica la propiedad? Profe, pero acá, por ejemplo, no está ordenado. Y con esto podemos indicar que todo polinomio que es completo no necesariamente que es ordenado. O todo polinomio que es ordenado no necesariamente es completo. Pero ahora, profe, usted dijo que en su gran mayoría de ejercicios se van a combinar los dos. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a rendir mi examen, profe, en los ejercicios que vamos a tener ahí, vamos a observar la combinación de ellos dos, ¿de acuerdo? En su gran mayoría vamos a observar esa combinación. Y si no observar esa combinación, simplemente trabajo tal y como está acá, tal y como está acá, independiente, ¿de acuerdo? Pero de ahí, ya te dije, casi todos los problemas que vemos en este caso, de polinomios especiales con respecto al polinomio ordenado y completo están combinados dentro de un mismo ejercicio. ¿Listo? Ya. Ahora, entonces vamos a ver una pequeña nota que nos va a ayudar, ¿de acuerdo? En lo siguiente. Tú te estarás preguntando entonces, profe, ¿y cómo es que vamos a combinar un polinomio completo con un polinomio ordenado? Mira, si en tu ejercicio, en tu problema, ¿de acuerdo?, que tú tengas ahí, ya sea en tu compendio, ya sea, por ejemplo, en un libro aparte que estás leyendo, o simplemente también en tu examen de admisión. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, si tú observas que dice polinomio completo y ordenado, te dicen como dato, sea el polinomio p de x completo y ordenado. Ya. Siempre que te digan completo y ordenado, solamente hay dos posibilidades. ¿De acuerdo? Solamente hay dos posibilidades. ¿Cuál, profe? Que este p de x sea un polinomio completo ordenado decreciente o que este p de x sea un polinomio completo ordenado creciente. Ya, mira, ve. Tú lo puedes averiguar si es decreciente con respecto al polinomio que te dan, o si no, en el ejercicio te van a decir que es decreciente también, o te van a decir que es creciente. Ya. Bien sea que tú lo lees que es decreciente, o sea, aparte de ser completo y ordenado, o sea, estos dos ya están ahí, completo y ordenado. Entonces, adicionalmente, tal vez me dicen que es decreciente o es creciente. O yo lo puedo averiguar por la forma que tiene el polinomio si es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Listo. Mira, ve. Si fuese decreciente,
siempre el primer término va a ser el término principal. ¿Y quién era el término principal? Profe, era el término de mayor grado, ¿de acuerdo? Siempre el término principal va a ir al inicio. Y el término independiente siempre va a ir al final. O sea, cuando veas todos los términos, el primer término va a ser el de mayor grado, ¿de acuerdo? Y el último término siempre va a ser el término de grado cero. Ese es el término independiente, o también le llaman término constante. Ahora, profe, ¿qué pasaría si me dicen que ahora es creciente? Si es creciente, se invierte el orden simplemente. Ahora, el primer término que ves acá es el término independiente, el de grado cero. Y el último término va a ser ¿quién? El término principal. ¿Estamos de acuerdo? El último término, ¿quién va a ser? Profe, va a ser el término principal que vamos a tener acá. Ah, ya listo. Entonces, profe, con esto yo podría determinar lo siguiente, mira. Por ejemplo, si a mí me dan al final un x elevado a la n menos... Así, voy a colocarlo acá. Si al final me dan x elevado a la n menos 20, ese es el último término. Y como te han dicho que es completo ordenado en forma decreciente, al toque, ¿tú qué vas a decir? Él debe ser el término independiente, pero el término independiente carece de la variable. Y si carece de la variable, su exponente de dicha variable, ¿cuánto tiene que ser? 0. O sea, dirás n menos 20 vale 0. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, eso es lo que vamos a tener. Sobre todo, quien nos va a ayudar bastante va a ser el término independiente. Porque una vez que identifiques dónde estaba ubicado el término independiente, si al final o al inicio, el exponente que tienen ahí como dato de frente lo igualas a 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Y otra cosa adicional. Todo polinomio que es completo y ordenado, ¿de acuerdo? Completo y ordenado, y te digan que es decreciente, todos sus términos van a ir disminuyendo de uno en uno. O sea, si tienes acá el primer término que es de grado 20, el siguiente será 19, 18, 17. O sea, todos los exponentes van disminuyendo de uno en uno. Y si te dice que es creciente, ¿de acuerdo? Completo, ordenado, creciente, todos los exponentes van aumentando de uno en uno, ¿de acuerdo? Van aumentando de uno en uno. Entonces, profe, cada vez que me digan que es completo y ordenado y es decreciente, siempre los exponentes van a ir disminuyendo de uno en uno. Y cuando me dice que es creciente, todos los exponentes van aumentando de uno en uno. Pero, profe, anteriormente no me dijo que acá no iban aumentando en una misma cantidad o disminuyendo en una misma cantidad. Claro, eso solamente cuando dice que es ordenado o solamente dice que es completo. Pero cuando ya combinamos completo y ordenado, ahí sí necesariamente aumentan de uno en uno o disminuyen de uno en uno. Ya sabes, decreciente disminuyen de uno en uno y creciente aumentan de uno en uno. Listo, muchachos. Entonces, mira, vamos a trabajar ahora lo que sería valores numéricos notables, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar justamente los valores numéricos. ¿A qué se refiere, profe? Los valores numéricos justamente se refiere cuando tú le asignas, de acuerdo a la variable o variables, un determinado valor, y al reemplazarlo en esa expresión, que en este caso va a ser en el polinomio adoptaría un cierto valor. Ese sería el valor numérico, ¿de acuerdo? Que en el siguiente tema vamos a hablar acerca también de ese valor numérico ya de manera general. Ahora nos vamos a centrar en lo que serían dos valores numéricos que son conocidos como valores numéricos notables, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son, profe? Uno, suma de coeficientes, y el segundo va a ser el término independiente, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Listo, mira, para el primero que es la suma de coeficientes, vamos a indicar acá, así ven. Suma de coeficientes de P de X va a ser igual a ¿quién? A P de 1. ¿De acuerdo? Suma de coeficientes de P de X siempre lo vamos a calcular con P de 1. Listo, mira, acá vamos a presentar dos ejemplitos donde aparentemente la regla de correspondencia es la misma. ¿Ve? 2x al cubo más 9x menos 1 y 2x al cubo más 9x menos 1. Profe, es lo mismo. Pero si tú te percatas acá, lo que está dentro del paréntesis no es lo mismo. Entonces cambiaría. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Mira, normalmente a nosotros nos dicen calcula la suma de coeficientes, ¿de acuerdo? Normalmente nos dicen así. Yo le estoy colocando acá de P de X, ¿de acuerdo? Pero muchas veces en los problemas no te dice de P de X. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre se van a referir
en este caso, a la suma de coeficientes de P de X. Ahora, si es que ahí especifican, nos indican que debe haber un cambio, bueno, ahí tendría que decir en el problema. Si no, siempre va a ser de P de X, ¿de acuerdo? Listo, entonces, mira, ve. Primer ejemplo. P de X, dice acá, P de X es idéntico a 2X al cubo más 9X menos 1. Ya listo, profe. Me piden la suma de coeficientes, ¿de acuerdo? Me piden la suma de coeficientes de P de X. Entonces, tú sabes por teoría que el valor numérico que me determina la suma de coeficientes es el P de 1. Ah, ya, entonces tú vas a decir, suma de coeficientes es P de 1. Pero siempre se hace lo siguiente, siempre vas a comparar acá lo que tienes dentro del paréntesis con lo que tienes acá dentro del paréntesis en esa regla. Entonces tú dices, X, ¿cuánto vale? Profe, X tendría que ser igual, vamos a colocarle por acá, X tendría que ser igual a la unidad, ¿de acuerdo? Pero, profe, al indicar P de 1, de frente no sería que X vale 1. Bueno, en este caso sí, pero no siempre va a ocurrir eso. Por ejemplo, acá va a cambiar, ya lo vamos a ver. Listo, entonces, para que tú calcules la suma de coeficientes tendrías que calcular P de 1. ¿Y cuándo se da P de 1? Cuando X toma el valor de la unidad. Eso es lo que vamos a tener acá. Ah, ya listo, profe. Entonces vas a decir suma de coeficientes de P de X. ¿Qué haces? Como ya indicaste cuánto vale X, X vale 1, vas y reemplazas acá. 2 por 1 elevado al cubo más 9 multiplicado por 1 y menos 1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual. A 2 por 1 me queda 2, más 9, profe, me quedaría 11, menos 1, nos está quedando 10. 10 te quedaría la suma de coeficientes de P de X, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener. Pero, profe, yo creo que era más fácil así, ¿ve? Profe, 2 más 9, 11, menos 1, 10. Profe, es más rápido. No sé por qué lo ha hecho de esta manera. Lo hice de esa manera porque esto es la propiedad de acuerdo para calcular la suma de coeficientes. ¿Listo? Mira, ve. Acá tú dices, profe, la suma de coeficientes sería 2 más 9 menos 1. Profe, me quedaría también 10. Ten cuidado, que ahí cambió. Por eso que te digo, hay que aprender a trabajar con la propiedad que estamos indicando. Mira, ve. Dice, sea P de X menos 2, P de X menos 2, ojo, que es idéntico a 2x al cubo más 9x menos 1. Mira, eso es lo que vamos a tener acá. Dice, suma de coeficientes de P de X. Lo estoy especificando que sea de P de X. Si no lo especifico, debo entender que es de P de X, ¿de acuerdo? Dice, suma de coeficientes de P de X. Ya, profe, la suma de coeficientes de P de X, ¿a qué es igual? Recuerda que siempre la suma de coeficientes es igual a P de 1. Pero ojo, mira acá, ve. Hace rato dijimos directo X vale 1, ¿sí o no? Puedo decir que acá X directo vale 1, pero acá ya no puedes decir que directo X vale 1. ¿Por qué, profe? Porque acá, ¿qué dice? X menos 2. Ese X menos 2 que tienes por acá, acá lo vamos a indicar, ese X menos 2 que tienes acá, ¿ve? A él lo tienes que igualar ¿a cuánto? Lo tienes que igualar a la unidad, ¿de acuerdo? A él lo voy a igualar a la unidad. Al igualar a la unidad, mira, el menos 2 pasa al otro lado y me quedaría que X, ¿cuánto vale? 3. O sea, para calcular el P de 1 se da cuando X es 3. Y es correcto, mira, ve. Porque para calcular P de 1 tendría que ser X3. 3 menos 2 es 1, o sea, P de 1. Entonces, profe, voy a calcular este P de 1 que es equivalente a la suma de coeficientes cuando X es 3. O sea, este 3 es el valor que tienes que reemplazar acá, ve. Sería 2 por 3 elevado al cubo, más 9 multiplicado por 3, menos 1. Ahí tenemos entonces. Ah, ya listo, profe. O sea que nuestra suma de coeficientes va a ser igual a ¿cuánto? 3 al cubo. 3 al cubo, ¿cuánto es? Profe, sería 27. Ya, 27 por 2, ¿cuánto te queda? Profe, acá me quedaría 27 por 2, voy a tener que va a ser igual a 54, profe. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Ya? Y acá tengo 9 por 3. 9 por 3, ¿cuánto me quedaría? Profe, me va a quedar 27 acá. 27, listo. Ahí vamos a tener entonces 27. Listo. Profe, ya tengo 54 y 27, pero acá hay que quitarle la unidad, profe. 27 menos 1, 26. 26 más 54, ¿cuánto nos quedaría? Profe, 26 más 54 sería igual a 80, ¿o no? Claro, profe, tendría que ser igual a 80 vamos a tener acá. Listo. Luego, mira, luego vamos a trabajar con el término independiente, pero nuevamente insisto acá, mira,
Siempre la suma de coeficientes de P de X, siempre que va a ser P de 1, nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Siempre es P de 1, ¿listo? Eso tienes que tener en cuenta. Ahora, lo que puede cambiar es lo que está dentro del paréntesis. ¿Te acuerdas que en los primeros problemas yo te dije, si dice P de X, solamente suma directo estos coeficientes? Solamente suma los coeficientes cuando diga P de X. Y te decía temprano, más adelante vamos a ver ya de manera general. Mira, si acá dice P de X menos 2, ya no sumo los coeficientes directos para decir que la suma de coeficientes sería 2, 9 y menos 1. Lo sumo y tengo el resultado. Eso estaría mal. Siempre hay que igualarlo a P de 1. Y ese P de 1 que tenemos acá, ¿listo? Lo que está dentro del paréntesis, que es la unidad, lo igualamos a lo que está dentro de este paréntesis para descubrir cuándo se da el valor, cuándo se da el P de 1 para qué valor de X. ¿De acuerdo? Listo, profe, entonces. Algo similar vamos a tener acá para lo que es el término independiente. Término independiente de P de X va a ser igual a ¿quién, profe? Va a ser igual a P de 0. ¿De acuerdo? Ahora se va a trabajar con P de 0. Siempre el término independiente se va a trabajar con P de 0. Entonces, tú debes recordar, y habíamos hablado, el término independiente es aquel término que carece de la variable. Es el término que no contiene a la variable. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el término independiente? Profe, es menos 1. ¿Ve? Este término carece de la variable X. ¿De acuerdo? Profe, entonces directo acá mi respuesta es menos 1. Claro, siempre y cuando diga P de X. Pero acá, ¿qué dice? P de X menos 2 cambiaría. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú dices, término independiente de P de X es P de 0. Y si es P de 0, ¿qué indicamos rápidamente? Comparas, lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto es? X es igual a 0, profe. Es directo. Y si X es igual a 0, observa acá. Si X es igual a 0, acá me queda 0. Acá me queda 0 y acá me quedaría menos 1. ¿El resultado cuánto? Es menos 1. Profe, era lo mismo a lo que le había dicho hace un momento. Claro, nuevamente, insisto, si es P de X. Pero si es de P de X menos 2, podría ser que salga el mismo resultado, pero sería una coincidencia. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, mira, tengo ahora P de X menos 2 idéntico a 2X al cubo más 9X menos 1. Aparentemente el término independiente debería ser menos 1, pero no es así. Mira, vas a decir, término independiente de P de X es igual a ¿cuánto? A P de 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir acá, ese X menos 2 que está dentro del paréntesis lo voy a igualar a 0. ¿Cuánto vale X, muchachos? Profe, X sería igual a 2. Este es el valor de X para el cual a esta expresión lo vuelve P de 0. Y el P de 0 es el término independiente de P de X, no de P de X menos 2, de P de X. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a indicar, término independiente de P de X se da cuando X es igual a 2 para que se genere el P de 0. Sería así, 2 por 2 elevado al cubo más 9 multiplicado por 2 y menos 1. Ahí vamos a tener entonces. Ya listo, profe. ¿Y acá cuánto me quedaría? Mira, 2 al cubo, profe, es 8. Por 2, 16. 16 más 18, 16 más 18, profe, sería 34. Y a 34 le resto 1, ¿cuánto me quedaría? 33. Y para este resultado que es 33, ¿te das cuenta que obtendríamos el término independiente? ¿Y es igual a menos 1? No. Pudo haber salido menos 1 y hubiese sido simplemente una coincidencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Entonces, ya tienes acá suma de coeficientes y ya tienes el término independiente y con sus respectivos ejemplos para que se pueda entender mucho mejor, ¿de acuerdo?